¿Te has preguntado alguna vez cómo era el mundo antes de una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad? Según el relato bíblico, hubo un tiempo en que las personas vivían cientos de años. La tierra estaba cubierta por una capa que proporcionaba un clima perfecto, y seres gigantes caminaban entre nosotros. Este periodo, conocido como la era antediluviana, está rodeado de misterios e interpretaciones fascinantes. Hoy vamos a sumergirnos en este mundo olvidado por el tiempo, antes de que el diluvio bíblico lo cambiara todo. ¿Qué sabemos sobre los gigantes que habitaron la tierra? ¿Por qué las personas vivían tanto tiempo? ¿Y qué llevó a una corrupción tan profunda que hizo que Dios decidiera reiniciar todo con una gran inundación? ¿Qué exactamente sabemos sobre el mundo antes del diluvio? En la Biblia, específicamente en el libro de Génesis, encontramos un relato que describe una sociedad muy diferente de la nuestra. Era un tiempo en que la humanidad se alejaba cada vez más de los principios divinos. La violencia, la corrupción y la injusticia reinaban sobre la tierra. Dios, al ver el estado en que había llegado el mundo, decidió que algo drástico necesitaba hacerse. La Biblia nos dice que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Génesis 6:5. Este pasaje sugiere una sociedad profundamente corrompida, donde el bien había sido prácticamente olvidado. Y lo que es más interesante, esta deterioración moral parece haber ocurrido en un periodo relativamente corto, dado que la longevidad de las personas permitía que varias generaciones vivieran al mismo tiempo, compartiendo sus conocimientos y estilos de vida. Pero, ¿qué habría llevado a esta caída moral? ¿Fue solo la naturaleza humana o fuerzas mayores estaban en acción? Sabemos que, además de la corrupción interna, también había la influencia de seres celestiales, como veremos pronto con la historia de los Nefilim. Otro punto intrigante es que, antes de la destrucción inminente, Dios dio a la humanidad una última oportunidad de redención. Noé, un hombre descrito como justo, fue elegido para liderar este último esfuerzo para salvar lo que aún era puro en la tierra. Pero, ¿acaso la humanidad escuchó este llamado? ¿O las voces de la corrupción y del orgullo hablaron más alto? Era una era de elecciones, una era en que el destino del mundo estaba en manos de los propios seres humanos. Y esas elecciones determinaron el futuro de la humanidad tal como lo conocemos. Por cierto, ¿cuál es tu opinión sobre este periodo? ¿Crees que el estado actual de la humanidad refleja algo similar a lo que sucedió en ese entonces? Comenta aquí abajo. Tengo curiosidad por saber tu punto de vista. Y si estás disfrutando del contenido hasta aquí, recuerda dejar un me gusta y compartirlo con alguien que también esté interesado en estas cuestiones profundas. Uno de los aspectos más impresionantes del periodo antediluviano, según la Biblia, es la longevidad extrema de las personas. Patriarcas como Adán, Sete, Enos y, por supuesto, Matusalén, vivieron cientos de años. Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia, vivió nada menos que 969 años. Eso es casi impensable para nosotros hoy, donde la esperanza de vida gira en torno a los 70 u 80 años. Pero, ¿por qué estas personas vivían tanto tiempo? Diversas teorías intentan explicar esta sorprendente longevidad. Algunas interpretaciones religiosas sugieren que, antes de que el pecado dominara el mundo, el cuerpo humano era más perfecto, menos susceptible a enfermedades y al envejecimiento rápido. Otros creen que la Tierra tenía condiciones climáticas y ambientales más favorables para la vida humana, lo que permitía que las personas vivieran durante muchos siglos. La capa de vapor, que mencionaremos más adelante, sería una de esas condiciones especiales. Ahora, piensa un poco en esto: vivir por siglos. Imagina lo que podrías hacer, cuánto conocimiento podrías adquirir y cuántas experiencias vivirías en un periodo de tiempo tan largo. Parece fascinante, ¿verdad? Pero también hay el otro lado de la moneda. Vivir por cientos de años también significaría ver pasar innumerables generaciones, ser testigo de más pérdidas y sufrimiento a lo largo del tiempo. ¿Sería la longevidad una bendición o una maldición? Esta cuestión plantea una duda interesante. Si tuvieras la oportunidad de vivir cientos de años, ¿cómo crees que afectaría tu visión del mundo y tu espiritualidad? ¿Verías esto como un regalo divino o como algo que traería desafíos difíciles de soportar? Deja tu opinión en los comentarios. Sería increíble escuchar diferentes puntos de vista sobre este tema que tanto conmueve nuestra imaginación. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta al vídeo para que podamos continuar esta jornada de descubrimiento sobre el pasado misterioso de la humanidad. Tu participación es fundamental para que podamos traer más contenidos como este. Otro factor fascinante del periodo antediluviano, según algunas interpretaciones, es que la geografía y el clima de la Tierra eran muy diferentes de los días de hoy. Algunos estudiosos creen que, antes del diluvio, el planeta estaba cubierto por una especie de capa de vapor que envolvía la Tierra. Esta capa habría creado un clima estable y agradable, una especie de invernadero natural que favorecía tanto la longevidad como el crecimiento de plantas y animales.
celestiales. Esta teoría se basa en pasajes bíblicos que sugieren que la lluvia, como la conocemos hoy, no existía. En su lugar, un rocío vapor habría subido de la tierra para regar el suelo, manteniéndolo fértil. Esta condición climática diferenciada podría haber sido una de las razones para la salud y longevidad impresionantes de los seres humanos de esa época. El diluvio, sin embargo, habría roto esta capa de vapor, alterando completamente el clima de la Tierra, volviéndolo mucho más impredecible y severo. Otro punto intrigante es que, según algunas teorías científicas y religiosas, esta capa también podría haber protegido a los seres humanos de radiaciones solares más intensas, algo que hoy sabemos que contribuye significativamente al envejecimiento y a las enfermedades. Es posible que esta protección adicional haya permitido que las personas de esa era vivieran mucho más tiempo con cuerpos más resistentes. Pero, ¿y si hoy viviéramos en un mundo con un clima así? ¿Cómo crees que eso impactaría nuestra vida, nuestra salud e incluso la forma en que cultivamos alimentos? ¿Seríamos una sociedad mucho más saludable y longeva, o surgirían nuevos desafíos debido a este ambiente perfecto? Deja tu comentario. Será interesante ver cómo cada uno imagina este mundo alternativo. Entre los muchos misterios que rodean al mundo antes del diluvio, uno de los más intrigantes es el relato sobre los nefilins. Estos seres se mencionan en la Biblia en Génesis 6, descritos como gigantes en la tierra y fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Muchos interpretan que esos hijos de Dios serían ángeles caídos, y los nefilins serían el resultado de esas uniones. La idea de gigantes vagando por la tierra es algo que ha cautivado la imaginación de innumerables generaciones. Estas figuras misteriosas se asocian frecuentemente con gran fuerza física y estatura, pero también con una profunda corrupción moral. Según algunos textos apócrifos e interpretaciones, los nefilins habrían traído caos y violencia a la humanidad, acelerando la corrupción que culminaría en el diluvio. Además, la presencia de los nefilins plantea preguntas teológicas. Si eran descendientes de ángeles caídos, ¿qué tipo de impacto tendría eso en el equilibrio espiritual de la tierra? ¿Fue su existencia una de las razones por las cuales Dios decidió purificar el mundo con una gran inundación? ¿Serían una amenaza tan grande que no había otra solución que una reconfiguración total de la creación? Aunque el relato bíblico sobre los nefilins es breve, abre espacio para innumerables especulaciones. En varias culturas antiguas existen mitos y leyendas sobre gigantes, lo que puede sugerir que esta narrativa resuena en diversas tradiciones. Sea cual sea el origen de estos seres, su presencia es un recordatorio de cuán diferente era el mundo antediluviano en comparación con el nuestro. Para entender el estado de corrupción y maldad que se apoderó de la tierra antes del diluvio, necesitamos retroceder en el tiempo y explorar un evento celestial que, según el relato bíblico, fue el punto de partida para la entrada del mal en el mundo, la rebelión de Lucifer. Esta historia es crucial para comprender cómo fuerzas espirituales influyeron en el destino de la humanidad antes de la gran catástrofe. De acuerdo con las Escrituras, Lucifer era un ángel de altísima posición en el cielo, descrito como un ser de gran belleza y sabiduría. Ocupaba una posición destacada entre los ángeles, y su proximidad a Dios le daba un papel de liderazgo. Sin embargo, el orgullo y la ambición comenzaron a crecer dentro de él. Lucifer no estaba satisfecho con su posición. Deseaba ser como el mismo Dios. Este deseo de poder llevó a Lucifer a rebelarse, y no estaba solo. Un tercio de los ángeles del cielo, influenciados por su liderazgo, se unieron a él en su revuelta contra el orden divino. La consecuencia de esta rebelión fue devastadora. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo y lanzados a la tierra. A partir de ese momento, pasó a ser conocido como Satanás, el adversario de Dios, aquel que constantemente intenta desviar a la humanidad del camino de la rectitud. Esta batalla espiritual invisible entre el bien y el mal comenzó a manifestarse en el mundo físico. La influencia de Satanás y sus ángeles caídos se ve de varias maneras en la Biblia, pero una de las más directas es el impacto que esto tuvo sobre la humanidad antes del diluvio. El contacto con estos seres celestiales habría corrompido la moral y la espiritualidad de los hombres, llevando a una era de decadencia y violencia. Algunos teólogos creen que la unión entre estos ángeles caídos y las mujeres humanas, resultando en los nefilins, fue una de las maneras en que esta corrupción se propagó. Pero la rebelión de Lucifer no fue solo un evento del pasado. La narrativa bíblica sugiere que esta batalla entre el bien y el mal continúa hasta hoy. El diluvio puede haber sido una forma de reiniciar la creación, pero el conflicto espiritual sigue en curso, afectando la forma en que las personas se comportan, sus elecciones y el rumbo de la historia humana. Además, esta rebelión no fue solo una desobediencia directa a Dios. Simbolizó la primera gran división en el universo creado, la separación entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal. A partir de ese momento, la tierra se convertiría en un campo de batalla espiritual, donde los seres humanos tendrían que tomar decisiones entre
seguir la voluntad de Dios o ceder a las tentaciones de Lucifer y sus seguidores. El relato del diluvio, entonces, es parte de una narrativa más amplia sobre esta lucha continua. Otro punto interesante a considerar es que esta rebelión también impactó la creación en su conjunto. La tierra, que antes era un lugar de armonía y paz, comenzó a experimentar caos y desorden. La corrupción no se limitaba solo al comportamiento humano, sino que también parecía afectar la propia naturaleza. Esto podría explicar la deterioración de la calidad de vida a lo largo del tiempo, resultando en un mundo que, en la época de Noé, estaba irreconocible en comparación con el plan original de Dios. La historia de Lucifer, por lo tanto, es una pieza fundamental en el rompecabezas que explica el mundo antes del diluvio. Nos ayuda a entender cómo el mal entró en el universo, cómo la humanidad fue impactada por esta rebelión y, finalmente, cómo el diluvio sirvió como un juicio divino para intentar purificar la tierra de esa corrupción. A medida que nos adentramos en la narrativa del mundo antes del diluvio, queda claro que la humanidad estaba en una espiral descendente de corrupción. La Biblia describe esta época como un periodo en que la maldad del hombre era grande en la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Génesis 6:5. Esto sugiere que no era solo un comportamiento aislado o un grupo específico de personas que se había corrompido, sino que la propia esencia de la humanidad estaba comprometida. Este escenario sombrío plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo puede una civilización entera llegar a este punto de degradación? ¿Qué exactamente estaba sucediendo en la tierra que llevó a Dios a decidir que la única solución sería destruir todo con un diluvio y comenzar de nuevo? La respuesta no está solo en las acciones externas de las personas, sino también en lo que estaba sucediendo en sus corazones y mentes. La corrupción de la humanidad no era solo una cuestión de crímenes o violencia física. Según el relato bíblico, el alma y el espíritu de las personas estaban profundamente corrompidos. El orgullo, la avaricia, la lujuria y el deseo de poder tomaron el control de las vidas de quienes habitaban la tierra. La influencia de los nefilins, la presencia de seres sobrenaturales y la caída de Lucifer desempeñaron un papel importante en este proceso. Pero, además de estos factores, había también una creciente rebeldía contra Dios. La humanidad se había alejado de su Creador, rechazando sus enseñanzas y viviendo de acuerdo con sus propias voluntades y deseos. Es interesante observar que esta corrupción no ocurrió de forma repentina. Como cualquier declive moral, fue sucediendo poco a poco, hasta alcanzar un punto de no retorno. Generación tras generación comenzó a distanciarse de los principios de justicia y rectitud que Dios había establecido. Con el paso del tiempo, la violencia se convirtió en algo común, y la opresión de los débiles por los poderosos era una realidad constante. No había más espacio para el amor al prójimo o para el respeto a la vida. Además, esta corrupción no era solo personal o individual. La sociedad en su conjunto estaba infectada. El sistema de gobierno, la economía, las relaciones familiares, todo estaba contaminado por la maldad. La moralidad había sido distorsionada a tal punto que lo que era incorrecto comenzó a considerarse correcto, y lo que era correcto fue rechazado. La tierra, que había sido creada para ser un paraíso, se convirtió en un lugar de sufrimiento y caos. La Biblia nos da a entender que, en este punto, la maldad se había enraizado tanto que no había más esperanza de redención para la mayoría de las personas. La única solución posible sería una intervención divina, algo que pudiera purificar el mundo y darle a la humanidad una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Este escenario de corrupción creciente también nos lleva a reflexionar sobre qué motivó a Dios a elegir a Noé para ser el portador de la esperanza. Noé es descrito como un hombre justo en una generación perversa. Su fidelidad a Dios lo destacó entre los demás, y por eso fue elegido para liderar el plan de salvación a través del arca. Mientras el resto de la humanidad se sumergía en la depravación, Noé se mantenía fiel e íntegro, incluso en medio de la presión de la sociedad a su alrededor. La historia de la corrupción antes del diluvio es un poderoso recordatorio de las consecuencias de alejarnos de los principios divinos. Nos muestra que, aunque el mal pueda parecer triunfante por un tiempo, siempre habrá un punto de retorno, y la justicia de Dios prevalecerá. En medio del caos y la corrupción que dominaban la tierra antes del diluvio, la historia de Noé se destaca como un símbolo de esperanza y redención. Mientras la humanidad se alejaba cada vez más de los principios divinos, Noé es descrito en la Biblia como un hombre justo e íntegro en su generación. Caminaba con Dios, manteniendo su fe y obediencia, incluso cuando todo a su alrededor estaba sumido en la maldad. La elección de Noé para ser el instrumento de la salvación de la humanidad y de las especies animales no fue aleatoria. La Biblia nos dice que Noé halló gracia a los ojos del Señor, Génesis 6:8, lo que significa que, a pesar de la depravación a su alrededor, mantuvo una conexión profunda con Dios. Este comportamiento diferente lo destacó en una época de completa decadencia moral. Él representaba
quedaba la última chispa de bondad en un mundo que parecía haber perdido su alma. Pero, ¿cómo vivió Noé en este periodo de tanta oscuridad espiritual? Imagina la presión social y el aislamiento que debió enfrentar. Es posible que lo hayan ridiculizado por mantener su fe en un tiempo en que la mayoría había abandonado cualquier respeto por lo sagrado. Sin embargo, Noé se mantuvo firme en sus convicciones y su fidelidad fue recompensada con una misión divina: construir el arca que preservaría la vida en la tierra. La construcción del arca, sin duda, fue un desafío inmenso. Estamos hablando de una estructura colosal, capaz de albergar a la familia de Noé y una amplia variedad de animales. Según el relato bíblico, Dios le dio a Noé instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca, desde las medidas exactas hasta los materiales a utilizar. Esto muestra la precisión del plan divino y el grado de confianza que Dios depositó en Noé para ejecutar esta misión. La fe de Noé es uno de los puntos más notables de esta narrativa. No solo creyó en las palabras de Dios sobre el diluvio inminente, sino que también dedicó años de su vida a construir el arca, sin ninguna evidencia concreta de que realmente vendría el diluvio. Para muchos, esto puede parecer irracional, pero para Noé era un acto de total confianza en el plan divino. Sabía que, por más improbable que pareciera, Dios cumpliría su promesa de juzgar al mundo y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad de salvación. Otro aspecto importante de esta historia es el hecho de que Noé no solo construyó el arca para sí y su familia, se le encargó preservar la vida de todas las especies de animales, representando la continuidad de la creación de Dios. Esto nos recuerda el valor de la vida en todas sus formas y el compromiso de Dios de preservar aquello que Él creó, incluso ante la corrupción generalizada. La historia de Noé nos enseña lecciones profundas sobre fe, obediencia y perseverancia. En tiempos de crisis, cuando todo parece desmoronarse, Noé nos muestra que la fe en Dios puede ser una guía segura, incluso cuando no vemos el camino por delante. También nos recuerda que, por más oscura que pueda parecer la situación, siempre hay esperanza para aquellos que mantienen su integridad y su confianza en el plan divino. Noé es un ejemplo de cómo un solo individuo, fiel a los principios divinos, puede marcar la diferencia en medio del caos. Su historia sigue inspirando generaciones, recordándonos que la justicia y la bondad pueden prevalecer, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. La construcción del arca es uno de los eventos más icónicos y fascinantes de la narrativa bíblica del diluvio. Noé, elegido por Dios para liderar la preservación de la vida en la tierra, recibió una tarea gigantesca: construir una embarcación capaz de albergar a su familia y un par de cada especie de animal. Noé no era un constructor naval, pero su fe y obediencia a la palabra de Dios fueron suficientes para guiarlo en esta misión aparentemente imposible. De acuerdo con el relato bíblico, Dios proporcionó a Noé instrucciones muy detalladas sobre cómo debería ser construida el arca. El arca tendría aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto, con 3 pisos. Las dimensiones sugieren que el arca era enorme, equivalente a un edificio de 13 pisos en longitud. Debía ser construida con madera de gofer y revestida por dentro y por fuera con betún, un material que garantizaría su impermeabilidad. Todos estos detalles no solo demuestran la magnitud de la tarea, sino también la importancia de la obediencia de Noé a las especificaciones divinas. Lo que hace que esta parte de la historia sea tan extraordinaria es el hecho de que Noé se dedicó a esta obra durante muchos años, sin ninguna señal visible de que el diluvio se avecinaba. Él fue movido por la fe y la confianza de que Dios cumpliría su palabra. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo llevó construir el arca, pero hay consenso entre los estudiosos en que esta obra monumental pudo haber tardado varias décadas en completarse. Ahora, imagina el escenario: Noé construyendo un enorme arca, sin que cayera una sola gota de lluvia que justificara tal construcción. Seguramente enfrentó cuestionamientos y burlas por parte de quienes lo rodeaban. Después de todo, estaba construyendo un barco gigantesco en tierra firme, y las personas a su alrededor probablemente pensaban que se había vuelto loco. La sociedad de esa época estaba sumida en la corrupción, y la idea de un diluvio parecía absurda para la mayoría. Pero Noé no se dejó afectar. Continuó trabajando día tras día, confiando en el plan divino. Este es un ejemplo impresionante de perseverancia y obediencia. Noé no solo creyó, sino que actuó de acuerdo con su fe. Para él, no importaba lo que los demás pensaran o dijeran. Estaba comprometido con su misión, y esa dedicación es uno de los mayores testimonios de su fe en Dios. La construcción del arca también nos lleva a reflexionar sobre la confianza de Noé en el propósito mayor de su obra. Sabía que el arca no solo era para proteger a su propia familia, sino también para preservar la creación de Dios. Cada animal, grande o pequeño, tenía un lugar designado en el arca. La misión de Noé no era solo sobrevivir al diluvio, sino asegurar que la vida continuara después de la tormenta. El arca se convertiría en un símbolo de esperanza y renovación para la humanidad y para el resto
resto de la creación. Otro punto interesante es que el arca, a lo largo de los siglos, se ha convertido en un símbolo de refugio y protección divina. En medio de un mundo corrompido y condenado, Noé encontró seguridad y salvación al seguir las instrucciones de Dios. El arca, por lo tanto, no era solo un barco físico, sino también un símbolo espiritual de cómo la obediencia y la confianza en Dios pueden salvarnos, incluso en las circunstancias más adversas. La construcción del arca es, ante todo, un recordatorio de que la verdadera fe no es solo creer, sino también actuar en base a esa creencia, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece improbable o imposible. La historia de Noé nos enseña que, cuando seguimos la voluntad de Dios, incluso las tareas más monumentales pueden realizarse con éxito. Cuando finalmente llegó el momento, las aguas del diluvio comenzaron a caer, como se describe en Génesis. La Biblia dice que las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas del cielo se abrieron. Génesis 7 y 11. Esta catástrofe no fue solo una lluvia común. Las aguas subieron de manera arrolladora, cubriendo toda la superficie de la tierra. Las montañas más altas fueron sumergidas y no hubo escape para los seres que habitaban el planeta. Esta devastación duró 40 días y 40 noches. La destrucción fue completa. Todo lo que había sobre la tierra, excepto lo que estaba en el arca de Noé, pereció. El diluvio no fue solo un evento de purificación física, sino también un juicio divino, una forma de limpiar el mundo de la corrupción y comenzar de nuevo. Cuando las aguas finalmente bajaron, la tierra estaba lista para un nuevo comienzo. Después del diluvio, Noé y su familia permanecieron en el arca durante varios meses, esperando que las aguas disminuyeran. Finalmente, cuando el arca reposó sobre las montañas de Ararat, Noé soltó una paloma, que volvió con una rama de olivo, señalando que la tierra estaba seca. Noé, su familia y los animales salieron del arca a un mundo completamente nuevo. El primer acto de Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios, en agradecimiento por la salvación y el nuevo comienzo. A partir de este punto, la humanidad tendría la oportunidad de comenzar de nuevo, con una promesa divina de que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio. Cuando las aguas bajaron completamente, Noé y su familia pisaron una tierra transformada. El paisaje, antes familiar, había sido remodelado por la fuerza del diluvio. Era un mundo nuevo, donde todo debía ser reconstruido. En ese momento, Noé recibió de Dios la promesa de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y el arco iris se convirtió en el símbolo de esta alianza eterna. Este nuevo comienzo fue un hito en la historia de la humanidad. Ahora, con un mundo renovado, había la oportunidad de vivir de acuerdo con los principios divinos y preservar la creación que había sido salvada. A lo largo de los siglos, diversas teorías científicas han surgido para intentar explicar el diluvio descrito en la Biblia. Algunos estudiosos creen que el diluvio pudo haber sido causado por un gran evento geológico, como un tsunami o el derretimiento de glaciares al final de una era glacial. Otros sugieren que el diluvio fue una inundación local, posteriormente mitificada y registrada como un evento global. Aunque no hay consenso científico sobre la literalidad del diluvio bíblico, las evidencias de inundaciones catastróficas en diferentes partes del mundo alimentan el debate. Estas discusiones siguen fascinando tanto a estudiosos como a teólogos, que buscan entender la relación entre la historia bíblica y la ciencia moderna. El diluvio bíblico es más que un relato de destrucción. Trae profundas lecciones espirituales. Una de las principales lecciones es la importancia de la obediencia y la fe. Noé fue salvado porque confió en Dios y actuó según sus instrucciones, incluso cuando parecía improbable. Otra lección importante es el concepto de renovación. El diluvio marcó un nuevo comienzo para la humanidad, mostrando que, incluso después de momentos de juicio y purificación, siempre hay una oportunidad de redención y un nuevo comienzo. La historia del diluvio nos ofrece mucho más que un relato histórico. Nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, el camino que seguimos y nuestra conexión con lo divino. Así como Noé fue llamado a construir un arca y prepararse para el futuro, somos llamados a actuar con fe y seguir un propósito mayor.